muchas gracias por aceptar mi invitación. Bienvenida a mi podcast de Paddle Motion. ¿Cómo estás? Muy bien, Catalina, gracias a ti por la invitación. Digo, a mí me encantan los espacios, así que te agradezco mejor a ti la invitación. Me encanta. Vi por ahí algunos videos, debo decirle a la gente que nos ve que tú vienes porque me recomendó, súper recomendó por ahí Marisela, que fue la primera invitada y la madrina de este podcast. Ay, qué padre. Marisela es una persona maravillosa, trabajamos con energía, por aquí les voy a dejar el link al video de ella para que la puedan ver también. Y bueno, me súper recomendó contigo, pero primero que toquemos el tema, quisiera saber, ¿quién es Gabriela Ibarra? Bueno, si nos vamos a la parte profesional, soy psicóloga de profesión y además tengo estudios de maestría en psicoterapia breve, donde conocí a Mari y lo que es la tanatología. Entonces, me dedico más a la tanatología que a la psicología tradicional, ¿no? Entonces, soy tanatóloga, profesionalmente hablando. Y de ahí, si lo ves como el ser, soy una persona más dispuesta a aprender en esta vida y disfrutarla sobre todo, ¿no? Que es lo más importante desde mi punto de vista. Ay, qué lindo, me encanta tu energía, como todo alegre, como todo así, me encanta. Una castañuela, me dicen, eres una Esto. castañuela. Oye, y cuéntame, Gaby, entonces, para quienes no lo sepamos o no estemos enterados, el tema de hoy precisamente es la tanatología o más bien como el trabajo de la pérdida, porque creo que tiene algo que Así ver con es. eso, ¿no? A ver, cuéntanos qué Definitivo. es, de qué se trata. Mira, la tanatología actualmente ya se vive como una ciencia que estudia la muerte, pero la realidad de las cosas es que es la pérdida en todos sus sentidos. Cuando yo como persona, como ser humano, siento que he perdido algo, porque si no, pues no se genera un proceso de duelo, bueno, la tanatología acompaña en ese proceso de duelo, sobre todo para normalizar sus manifestaciones o las conductas esperadas, síntomas y todo eso, y la persona se sienta como que en el manejo de la situación para no caer en un estado, pues, de tristeza profunda o de depresión, ¿no? Que ya hablaríamos entonces de un estado de ánimo que hay que tratar ya de otra manera. Entonces, la tanatología como tal trabaja las pérdidas que tiene la persona en el transcurso de su vida. Entonces, digamos que de una pérdida puede venir algo como muy, alguna consecuencia grave en nuestro cambio de ánimo y demás, porque luego pasa, no sé, seguramente te han contado tus pacientes, que la gente minimiza la pérdida, o sea, minimiza como si yo no estoy sintiendo el dolor, ay, hombre, se te va a pasar rápido, pero no, o sea, hay que decir que puede llegar a algo grave. Definitivo, hay pérdidas, digo, cada quien las va a sentir, las va a vivir de diferente manera. Dentro de los procesos de duelo existen varios tipos de duelo, ¿no? Pero como tú dices, tendemos a minimizar, a invalidar, porque precisamente no estamos en el lugar de esa persona. Además de que los seres humanos no sabemos manejar el miedo, la angustia, ¿no? El sufrimiento o el dolor nos apanica de tal manera que queremos salir inmediatamente de ese estado de ánimo porque no sabemos qué hacer. Entonces, al ver a una persona en ese estado de ánimo, creemos que el decirle, no pasa nada, vas a estar bien, ya vuelta a la página, por algo te pasaron las cosas, va a hacer que la otra persona se sienta bien y no es así. Realmente lo que hacemos es minimizar, invalidar y realmente no manejar las emociones de una manera sana, ¿no? Y ahí es donde empezamos a caer en situaciones que bien se pueden evitar si yo tengo un buen manejo de mis emociones y desde luego yo en primer lugar valido lo que estoy sintiendo. ¿En ¿Ok? qué Entonces momento sí, perdóname, en qué sí. momento me puedo dar yo cuenta que ya necesito ayuda? O sea, que ya esto no es una tristeza normal, que esto Sí. ya no es el dolor normal de la pérdida de alguien o de algo, sino que ya estoy cayendo en algo de que necesito ayuda. Fíjate que eso nos lo dice la funcionalidad. Dentro de un proceso de duelo es normal que tú, por ejemplo, una semana, pues no te quieras levantar, no te quieras bañar, el apetito, el sueño, 2 semanas todavía, ¿no? Y hasta nos podemos llevar un mes. Pero ya pasa 2 meses, ya hablando un poquito de tiempo que vuelvo, todos manejamos el duelo de diferente manera. Yo ya no salgo, me aíslo, no como, no duermo, empiezo con problemas en lo laboral, en lo personal, en lo familiar, ¿no? En todos los sentidos. A lo mejor ya necesito la ayuda de un profesional hablando de un psiquiatra, ¿no? En donde ya el no dormir, definitivamente, eso nos altera en todos los sentidos.
Pero en el proceso de duelo, estas conductas son esperadas. Lo ideal es acompañarte desde un inicio de tu pérdida con un profesional en el área para que él vaya precisamente viendo las conductas que te pueden llevar a un duelo patológico, le llamamos, ¿no? Porque podemos tener duelos complicados, pero no patológicos, no caer ya en un tratamiento que requiera la visita a un psiquiatra. ¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento con un psiquiatra y un psicólogo? Porque, por ejemplo, yo que no sé, pues yo diría, ay, pues voy al psicólogo, pero, o sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el psiquiatra es un médico especializado en psiquiatría y él maneja medicamentos. Él se encarga de los neuroquímicos en nuestro cerebro, que cuando ya los niveles de neuroquímicos están bajos, él ya necesita medicarnos. El psicólogo trabaja con nuestras conductas, con nuestras emociones, nos ayuda a romper hábitos que no nos llevan o no nos traen beneficio, ¿no? Pero no maneja medicamentos. Oh, muy bien. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros no somos médicos, los psiquiatras son médicos y ellos recetan, vuelvo otra vez, medicamentos que nos ayudan en la neuroquímica de nuestro cerebro. Esa es la diferencia. Oh, muy bien. Entonces, digamos que el primer paso podría ser ir con un psicólogo y de ahí él le evaluará si es necesario que vayas con un Exacto. psiquiatra. Así es, definitivamente, ¿no? O hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo me voy directamente con un psiquiatra. Está perfecto, pero la ayuda integral te ayuda a salir más rápido. Integral me refiero a si tengo un psiquiatra, si tengo un psicólogo y si aparte si mi psicólogo es tanatólogo, ya la llevo de gane. Pero si además de eso tengo a un pastor, a un padre o párroco o a alguien, a un guía espiritual, ¿no? Que puede ser cualquier religión, de cualquier credo, pero que también me maneje el área espiritual. Y aparte de eso, tengo así como que mi grupo de amigos, bien ahí, pues imagínate, todas las áreas del ser humano son abarcadas y es más fácil seguir adelante a Wow. que solo me agarre de uno, ¿no? Me encanta que hayas mencionado que también se necesita el apoyo de alguien, digamos, para la parte espiritual, porque precisamente en algún episodio de este podcast platicaba yo con un psicólogo sobre la mente, ¿no? Y donde como que coincidíamos en cuanto a cómo conectar la psicología con lo espiritual, ¿no? La tanatología tiene mucho de eso, ¿no? Definitivo. Más que, sí, la tanatología por el sentido de vida, ¿no? Creo que todos le tememos a perder, pero más cuando se enfoca a perder a un ser querido. ¿Por qué? Porque vienen muchos miedos, dependiendo del tipo de muerte, ¿no? Las circunstancias de la muerte. Yo me voy a preguntar, o sea, ¿y qué tal le va a ir al otro lado? Si creo que existe algo más allá, ¿no? Si hay un juicio final, ¿cómo la va a vivir? Además de que la parte espiritual a mí me conecta con el alma de ese otro ser, ¿no? Y al fin de cuentas son las almas las que hablan al final de los tiempos y son los que transmiten la tranquilidad de saber que vamos a estar bien, ¿no? Somos un todo y si yo estoy bien, tú estás bien, ¿no? Entonces sí, la tanatología se conecta mucho con el sentido de vida. Me parece súper interesante. Sabes que también tengo un amigo que estuvo por acá también en el podcast, que él nos habló sobre la compasión, porque él trabaja como capellán en Estados Unidos y acompaña a las personas que van a morir o a los familiares. Ese tipo de acompañamiento también ustedes lo pueden hacer, los tanatólogos. Definitivo, nada más que nosotros no nos enfocamos tanto como un capellán, ¿no? O sea, no hablamos tanto de esa parte, pero sí, el trabajar con compasión, con amor, con empatía, con comprensión, pues son características esenciales de un acompañante tanatólogo o un acompañante al final de vida, ¿no? Porque si hay algo que alguien que está en una situación así se merece es el respeto y el no juicio. Ay, Entonces, qué cuando yo desde mi postura aplico todos estos sentimientos o todas estas cualidades o habilidades, el otro se siente comprendido, se siente realmente arropado, acompañado y pues bueno, no juzgado, ¿no? Porque aparte te vuelves como que ese botecito donde te dicen todas las cosas que a lo mejor no platican y la verdad que el hablarlo sana bastante. Sí, sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Que yo este podcast lo inicié precisamente porque necesitaba liberar mi chakra garganta y decir, tengo cosas que decir, tengo cosas a Claro, ver, ¿no? claro. Entonces, digamos que la tanatología no solamente es para aquel que pierde a algo o a alguien, sino también para aquella persona que necesita un acompañamiento para
bien morir o para bien trascender. O sea, también se puede hacer eso. De hecho, es eso, o sea, prácticamente si nos vamos a la tanatología como tal, es el acompañamiento al final de vida, ¿no? Mm. Ahorita la tanatología moderna, bueno, no es solo al final de vida, es toda la pérdida porque vives un proceso de duelo, ¿no? Que el duelo se va detrás de aquello que perdí, ¿no? Vivo ese proceso por la pérdida que vivo, pero cuando una persona está al final de sus tiempos, híjole, créeme que aquel que tenga la oportunidad de acompañar a alguien en esos momentos es un regalo maravilloso, porque aparte te confronta. Un día tú vas a estar en ese lugar. Sí. Entonces, ¿cómo voy a estar yo? ¿Cómo voy a manejar familiares? Ahí es donde Catalina sale todo el sistema familiar, ¿no? Y se proyecta de tal forma y lo ves de tal forma que tú dices, wow, no me gustaría o me gustaría que mi familia también hiciera esto y que alguien te dé la oportunidad de vivirlo sin ser tú el protagonista, es un aprendizaje maravilloso. No todos, ¿eh? No todos les gusta, no todos quieren esos momentos, pero si un día tienes la oportunidad, acompaña a alguien. Wow, la verdad es que yo sí considero que hace algo súper fuerte y también súper de un aprendizaje profundo, porque Sí, sí la trascendencia a otra etapa o otra dimensión o lo que creamos, pues ha de ser muy fuerte. Y mi pregunta sería también, por ejemplo, ¿cómo hacer? Digo, ahorita nos estamos enfocando mucho en esta cuestión de la trascendencia o de la muerte, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo validar las emociones de los demás que están sufriendo la pérdida si yo no la siento igual? Te pongo un ejemplo rápido. Cuando murió mi abuela, yo estaba estudiando budismo y en el curso de budismo que nos estaban dando estábamos hablando precisamente de esta cuestión de los bardos, que son como las etapas por las que pasan los muertos de acuerdo al budismo. Y justo nos estaban explicando y una de las cosas que nos decía el maestro es, acompañen con tranquilidad en su trascendencia a esta persona, porque esta persona realmente es el que tiene el momento importante, es como el del cumpleaños, ¿no? Pero en este ándale, caso, otra versión. así es. Y de sentirles que está tranquilo. Y mi abuela siempre tuvo mucho miedo de la muerte, pero por ejemplo, nosotros desconocíamos que había personas que podían acompañarla, como por ejemplo lo que me cuentas, entonces que hubiera sido fabuloso, porque ella siempre tuvo mucho miedo desde que yo la recuerdo. Entonces, cuando me avisan, mi reacción no era es tomarlo tranquila porque venía justo de comprender, ¿no? Que era un paso de trascendencia y venía justo de entender que lo mejor era acompañarla en Claro. energía, dejándola ir tranquila. Entonces, la reacción de mi papá y de mi familia paterna fue como, es que no te importa, porque yo sí me eché mis lagrimitas por acá, pero, Claro. pero como de una despedida, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer para uno expresar si uno es un poquito más frío o un poquito más tranquilo, no sé cómo decirlo, porque no considero que sea fría, sino como que lo puedo entender desde otra perspectiva, pero para no invalidar la emoción del otro, ¿qué nos sugerirías? Porque, por ejemplo, yo en ese momento les decía, tranquilos, no le lloren, él ya tiene miedo y él nos está oyendo. Y ahorita que lo observo de lejos, digo, oye, a lo mejor la regué porque era el dolor de ellos, ¿no? Exactamente, es reconociéndolo, Catalina. A lo mejor lo que aprendemos los que estamos en el área es que ahora sí somos más conscientes del proceso que Mm, está viviendo el otro, ¿no? mm, Entonces tú dices, wow, claro que aunque seas un profesional, aunque tengas todos los conocimientos, el nervio, la angustia, ¿no? De hacer un buen trabajo, un buen acompañamiento, quizá estén presentes mientras conoces a la persona. Una vez que la conoces y te das cuenta y descubres qué es lo que está pasando con ella, entonces, ok, primero te valido. En el caso de tus papás, era reconocerles, ¿saben qué? En este momento, lo que ustedes están sintiendo es muy válido. Yo no estoy reaccionando como ustedes, pero porque no es porque sea algo que yo no quiera o porque no lo sienta, simplemente porque lo comprendo de otra manera. Pero ustedes lo comprenden de esa manera y entonces el que estén llorando, el que no les, también es válido. Ahí ya los validas, ¿no? Ni minimizas, ni les dices, no está bien, ¿no? Casi con las mm, palabras, pero yo creo que a todos nos falta esa parte de conciencia, esa parte de decir, híjole, necesito o quiero bien vivir para bien morir.
Las personas que tienen miedo a la muerte, por lo general, es que quizá no están satisfechas totalmente con su vida y sienten que les faltan más cosas por hacer, ¿no? Y no es así. La verdad es que no es así. Ahora, no se habla de la muerte. ¿Quién No, en tu casa dice: "Oiga, ya que yo me muera, que empezamos"? Cállate, ave de mal agüero, estás atrayéndola, ¿no? Y cuando estás en una situación así, pues tampoco hables, porque qué falta de respeto, ¿no? Ves cómo está y tú hablando que ya la estás cafeteando antes de tiempo. El chiste es que nunca tenemos un momento para hablar de la muerte. Y entre más hablemos de la muerte, más vamos a normalizar esos momentos y vamos a disfrutar más la vida. ¿Por qué? Porque somos finitos. así es. Un día va a haber un fin. Entonces, si yo estoy consciente de que un día va a llegar ese fin, voy a aprovechar cada minuto, cada día y cada semana y cada mes de mi vida, ¿no? Pero no solo a mí, sino a todos los que están a mi alrededor. Y cuando yo vivo con esa conciencia, pues el día que me toque despedir a Gabriela, va a decir, pues vivimos los mejores momentos, Gabriela, o sea, ¿qué más quieres, no? Entonces, pues vete tranquila, vete en paz, que yo me quedo tranquilo y yo me quedo en paz también, ¿no? Qué padre llegar a esos momentos. Déjame decirte, Catalina, que en toda mi experiencia solo una persona que ha acompañado al final de sus tiempos dijo eso a su familia. Wow. Una. Dices, wow, así yo me quedé. Ella tenía cáncer de páncreas y es impresionante. A mí me dejó, creo que ha sido la maestra más grande que he tenido, que todos han sido maestros, ¿no? Pero ella, la tranquilidad con que tomó sus últimos momentos, la forma en que le habla a su hija, a su esposo, el agradecerles todo lo vivido, ¿no? Y ellos también llorando y lo que tú quieras, pero también agradeciendo esos momentos. Yo digo, wow, yo sí quiero esa despedida, ¿no? Así como que próximamente, pero ahorita todavía no es momento de estar juntos, ¿no? Pero es mucha conciencia que requiere un trabajo interno que a veces no nos damos tiempo de tener, Sí, y ¿no? bueno, y una de las preguntas que muchas de las que te estoy haciendo son ahorita mientras hablas, estoy como con un montón de ideas, pero una que sí tengo anotada que quería preguntarte es, ¿cómo trabajar en este mundo que ahorita estamos con todo a la mano y con la inmediatez y todo lo queremos rápido y todo lo queremos y no tenemos paciencia, y no tenemos el tiempo y no tenemos la el gusto por trabajar a lo mejor internamente y tomarnos el tiempo de asimilar todos estos conceptos? ¿Cómo trabajar la pérdida en un tiempo de inmediatez como el que estamos viviendo? ¿Cómo aprender a aceptar los cambios de este tipo? No, depende de uno. Si yo no me doy tiempo, nunca voy a tener, ¿no? Pero también si yo no hago conciencia que una pérdida, tarde o temprano, va a surgir si no la trabajo. Entonces, yo puedo continuar mi vida minimizando, invalidando, como quien dice, no haciendo un escape temporal para no vivirla. Al rato algo me la va a sacar. Entonces, quizá conscientemente tome la decisión de decir, ya pasó, entre comillas, conscientemente, pero va a llegar un momento en que se va a destapar. Tenía una paciente que me decía, usted quiere abrir la olla de los gusanos, ¿verdad? Yo, sí, no, no te creas. Pero esa era su expresión de como diciendo, no le rasque más porque hay muchas cosas que hay y no quiero en este momento, que es bastante válido decir, no sé, no tengo los recursos, no es el momento, pero si nosotros no nos damos el tiempo para hacerlo, primero vivimos a expensas de lo exterior, de lo externo, Sí. del ritmo que me marca lo demás, ¿no? Y segundo, pues no hay ese manejo de mi propia existencia. Entonces la vida misma me va a ir marcando cuando me dé esos tiempos para ver mi propia existencia. Y a lo mejor es ahí donde nos va a agarrar como que, "Ah, ¿y ahora qué hago?", ¿no? Todo sale, Catalina, todo sale. Y acabas de mencionar algo que se me hace bien importante. A veces, por no sé si por el ritmo de la vida o por evitarlo, no nos damos tiempo de sentir dolor, ¿verdad? Bueno, a mí me pasó que justo un amigo me dijo, yo estoy pasando por una pérdida, pero más bien como amorosa, digámoslo así. Y la De verdad pareja. es que y me di cuenta ahorita, ya que estoy más tranquila, me doy cuenta que mi duelo duró más de lo que he esperado, porque yo me estaba negando a sentir el dolor para Exacto. poder aceptar la pérdida de esa persona. Entonces un amigo me dijo,
permítete sentir dolor. Y yo, sí, sí, me estoy permitiendo, sí, sí, lloro. Pero tuve la posibilidad de estar sola un tiempo, cuidando la casa de un amigo de su gato y así. Ay, perdón, moví todo. Cuidando su gato y demás. Y al estar sola, me di el permiso de sentirlo realmente, y lloré y me arrastré y estoy Claro. sola. Entonces, ¿qué tan importante es sentir el dolor, Gaby? Lo más importante, y no solo el dolor, todo lo que trae la pérdida, enojo, frustración, impotencia, ¿no? Que sabemos que el dolor a veces se disfraza, sí, cierto, pero se disfraza de sentimientos que no reconocemos, ¿no? Entonces el dolor trae mucha connotación de necesidad, de carencia, ¿no? Entonces me quitaron o me quitaste, ¿no? La felicidad y entonces, pero volvemos, es poner afuera lo que podría venir de adentro. Entonces, es esa conexión conmigo misma, de realmente por qué, de dónde sale el dolor, para qué está ese dolor. Pero sí, es dejar salir todo, 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 todo lo que tenga que salir. Nos da miedo, Catalina, nos da miedo sentir Sí. dolor, nos da miedo sentir sufrimiento algunas veces, ¿no? Tristeza, llanto. Fíjate que para mí fue muy sorprendente esa revelación de la necesidad de sentir dolor, porque aún con todas las herramientas que he estado aprendiendo, de esos que medito todos los días, que no sé qué y que no sé qué tanto, y luego uno se cree mucho el non plus ultra, ¿verdad? Y resulta que cuando te pasa algo, las herramientas valieron gorro y resulta que no te estás permitiendo sentir dolor. Entonces, cuando me lo dice este amigo, me quedo yo, a lo mejor tiene razón. O sea, yo me quedé como pensando en eso, hasta que un día, ¡bum! Tremendamente, y debo decir que después ya sentí un poquito como de, Alivio. sí, porque es sorprendente. Entonces, ¿qué podríamos aconsejarle, Gaby, a alguien que haya tenido una pérdida de cualquier tipo, como para poder permitirse sentir lo que sea que tenga que sentir? ¿Algún consejo? Mira, yo lo que he aprendido en todo este tiempo es que también todos tenemos nuestros momentos, Mm, ¿ok? Que ujú, tú dices, bueno, a lo mejor sí perdí esto, pero no es mi momento de vivirlo, ¿no? Entonces resulta que un día se me pierden las llaves, que te dices, las llaves, por favor, cambia la chapa, no importa, pero por eso explota todo. mm, Es que siempre me pasan a mí cosas malas, es que porque yo nunca, y empiezo a generalizar y a caer a distorsiones cognitivas y pum, conecto con esa pérdida que en su momento no lloré o no sentí. Pero ese es tu momento, o sea, no cuando vives la pérdida tienes que mm. sentarte a llorar, es que tienes que hacerlo. No, el proceso de duelo no lo dictan los demás, lo dicta tu propio cuerpo, tu propio organismo, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando tú tuviste esa pérdida, no era el momento. Cuando te diste la oportunidad de quedarte sola y entonces de reflexionar, ahí era donde tenías que vivirlo, podrías vivirlo, ¿no? El detalle es estar siempre consciente y conectado. Algo lo va a detonar. Por ejemplo, pasa mucho con los duelos anticipados, cuando alguien de tu familia enferma y entonces tú lloras, ¿por qué? Dios mío, te preguntas muchas cosas, ¿no? Fallece la persona, pero ya no lloras. Ujú. Pues dices, bueno, pues es que haces más, hasta sientes alivio de que dices, ya no estás sufriendo, ya está mejor, ¿no? Pero los demás que empiezan a decirte, oye, que no lo querías, oye, como que te vemos muy tranquila, ¿no? Como que pareciera que, pues sí, porque yo ya viví, yo ya me permití sentir todo ese dolor de haber perdido a esa persona. Uno pierde al ser querido desde que le diagnostican una enfermedad catastrófica. Ya no es la misma persona. Así Entonces, es. ahí empieza tu pérdida, ¿no? Entonces, el momento para vivir una pérdida lo decide uno. Uy, eso es muy poderoso, muy poderoso. Sabes que en este podcast hemos hablado mucho sobre la responsabilidad de uno mismo para nuestro crecimiento personal. O sea, Así siempre es. sale de alguna manera. Entonces, el manejo del duelo, ¿hasta dónde depende de uno mismo como responsable de su propio sanación? Y hasta dónde es como sí necesario pedir ayuda o que otros intervengan. ¿Dónde está esa línea? Yo me conozco, cuando yo me conozco y tengo conciencia de mí, yo sé cómo afronto las situaciones, ¿ok? Entonces, yo hago una historia de mi vida, de situaciones de pérdida o de crisis y analizo cómo vengo actuando. Entonces, cuando yo me doy cuenta, ok, ya sé cómo estoy respondiendo a estas situaciones.
claro que va a haber situaciones que nos van a sacar de todo lo que hemos aprendido. Como tú dices, pues yo estudié tanatología y soy psicóloga, pero ante una situación familiar, soy hija, soy hermana, soy tía y soy ser humano, ¿no? Entonces, Claro, es muy diferente. Ahí la persona, primero es reconocerse como cómo ha salido adelante para poder saber cómo afronta. Cuando yo tengo consciente mi sistema de afrontamiento, es más fácil resolver las situaciones. Cuando no, pues siempre me van a agarrar como la gallina descabezada, ¿no? Pues no saber qué hacer, no saber nada. sí, Yo soy de la idea de que independientemente seas consciente o no de tu sistema de afrontamiento, el acompañamiento de un profesional va a sacar cosas nuevas. Te va a hacer ver de otras formas cómo resolver la situación. Te va a ayudar a ser más consciente de cómo resolver la situación. Entonces, para mí no está de más así, en todos los sentidos, el que te acompañes, independientemente si seas una persona que tiene muy buenos recursos o seas una persona que no traigas conscientes tus recursos, muy bien. ¿no? Entonces, la línea de cuando necesitas ayuda profesional, yo soy de la idea que en todo momento, ya sea para estar bien, ya sea para ser mejor o ya sea para salir de un problema, es válido buscar ayuda profesional. Sí, está genial que digas eso, porque luego se nos olvida que la parte de cuidar nuestra mente y nuestras emociones es como cuidar nuestra dentadura o como cuidar Claro. nuestra vista o como cuidar, no sé, el resto de nuestro cuerpo, porque luego nos enfocamos mucho en lo físico, pero lo de adentro está, sí, ¿no? Sí, bastante olvidado. Y nos damos cuenta que, híjole, de verdad, estamos muy tristes y no funcionamos, ¿eh? Sí. Falta de atención, falta de concentración, andamos distraídos, bla, 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 y entonces es, okey, necesito ayuda. Y puede ser que alguien esté muy triste y deprimido que no se dé cuenta, Gaby. No, todos nos damos cuenta que algo está mal. Por lo menos tenemos esa frase, algo no anda bien, algo está mal, ¿no? Ya no soy Ya como no está antes. mal. Fíjate que me Sí. llama la atención, Catalina, que tengo, bueno, he tenido pacientes que tú los ves, sobre todo los hombres, sí, no haciendo ninguna puntuación ni nada, porque he tenido pacientes así como que de 1,90 m, sí, ¿no? Y ay, así, de repente, ¡fum!, se sueltan a llorar. Y así como que, Dios, como para agarrarlos como tus hijos, no, ¿qué te pasa? Porque los ves tan Claro, fuertes, pero me da tanta alegría saber que se están dando ese permiso de decir: "Sí, cierto, soy hombre, me veo fuerte y grandote y lo que tú quieras, pero desde hace 6 meses yo siento que no soy el mismo". Ellos solos se dan ujú. cuenta, ¿no? Entonces, híjole, hay que poner atención porque uno mismo sabe cuando ya no andas bien emocionalmente. Gaby, va a ser una pregunta a lo mejor medio tonta, pero eso lo escuchas mucho en las canciones y sobre todo de los abuelitos y demás. ¿Se puede uno morir de tristeza, Gaby? Se puede, mira, es muy diferente la tristeza a un trastorno, que es la depresión. De Mm, depresión, sí, se puede uno morir. Por mm, lo que implica tener, hay estadísticas, perdón por lo que voy a mencionar, ¿no? El suicidio, el 90% de las personas que se suicidan padecen de un trastorno mental, pero el 50% de los que padecen depresión se suicidan. El 50%, perdón, se corta un De poco. los que tienen depresión diagnosticada Ajá. o depresión sin diagnosticar, se quitan la vida, o sea, se suicidan. Oh, Entonces, sí muy te puede bien. llegar. La tristeza como tal, una tristeza profunda, pues no te puede llevar quizá a eso. Si se llega a complicar y se convierte en un trastorno ya, pues sí. Ay, eso me interesaba mucho preguntártelo porque luego romantizamos este rollo de se puede morir de tristeza y hasta las canciones te lo ponen y todo. Entonces, saber que se puede uno dañar a sí mismo o Claro, perder cosas si permites que esa tristeza se vaya a otra cosa. a otro nivel, ¿no? Ya, Exacto. sí. Muy Sí, bien. ya hablamos de un nivel de neuroquímicos, ¿no? De serotonina, dopamina, noradrenalina, ya más sí, de neuro, sí se puede llegar a perder la vida por esa situación. Y dime, Gaby, porque supongo que no es lo mismo una pérdida abrupta a una pérdida de alguien que a lo mejor te anuncia que tiene una enfermedad catastrófica o algo así, y que, bueno, tienes el tiempo como para procesarlo, a que de repente hay una pérdida. Este, o sea, creo que son obvias, pero a lo mejor como platicar, ¿cómo afrontar o cuáles son las diferencias de afrontar una u otra?
como tú lo dijiste hace rato, comentábamos de vivir un duelo anticipado a cuando es una muerte inesperada. Por lo general, Ujú, las muertes inesperadas nos pueden causar traumas, ujú. ¿no? Que quedar ese momento grabado y entonces cada vez que se aparece una situación similar, inmediatamente yo desarrollo una ansiedad o estrés, pero así bastante malo. Eso nos puede causar una muerte inesperada debido a que no hay esa parte de despedidas o de agradecimientos o de hacerme la idea que nunca nos vamos a hacer la idea realmente de perder a un ser querido, ¿no? A Claro. diferencia cuando hay algo anticipado, ¿no? Algo que dices, bueno, es que estaba enfermo o es que pasaba esto. Mi cerebro se empieza a hacer la idea de que puede pasar. Pero, por ejemplo, un infarto, un suicidio, un homicidio, una muerte gestacional, ¿no? Que no esperas eso, sí te puede causar un trauma. Esas son las pérdidas que definitivamente inmediatamente requieren de una atención, una contención, un apoyo de acompañamiento por el trauma que pueden causar. Ah, muy bien. Entonces, si son atendidas a tiempo, ¿puede ser que se prevenga ese trauma? ¿O todas? Trabajarlo, trabajarlo. Puedes trabajarlo, de sensibilizar el momento para que la persona no se quede con esa sensación o con ese trauma ahí grabadito y que cada vez que suceda algo muy similar, una situación muy parecida, ella reviva esos sentimientos, ¿no? De pérdida y que te causa mucha ansiedad, te causa ataques de pánico, ese tipo de situación. Wow, está súper interesante. La verdad es que yo no sabía que abarcaba tanto la tanatología. Está súper, súper interesante. Y una pregunta que tengo es, ¿hasta dónde un tanatólogo podría apoyar? Porque ya ves que siempre tiene una pérdida en la familia. Hay como, sobre todo cuando es una muerte, hay como un proceso en el que unos quieren hacer un rito, otros quieren hacer otro tipo de rito, otros quieren hacer, o sea, se empieza también a volver un rollo como, a veces hasta de dinero, ¿no? Que si los trámites, que si la herencia, que si no sé qué tanto. ¿Hasta dónde puede apoyar un tanatólogo en esos procesos? O el tratamiento con respecto al dolor y el proceso es lo que puede llevar a que esto pueda ser como un acuerdo mejor o algo así. Mira, lo ideal es que todos, como decías hace un momento, no hacernos responsables, tener una voluntad anticipada, tener nuestros testamentos, sería lo ideal. Sí, Dime quién claro. lo tiene y ya te platicaré. Entonces, lo ideal es no dejar precisamente esos conflictos, ¿no? De toma de decisión, sobre todo cuando, por ejemplo, hay que desconectar a alguien y entonces nadie quiere y le dejan la bronca o a la pareja o al hijo mayor y claro que se puede generar mucho conflicto. El tanatólogo, su principal rol o papel es ser intermediario. Entonces, ser intermediario entre el paciente, la familia y el área médica. Lograr una comunicación bastante efectiva y afectiva, de tal forma que esas situaciones no se presenten, ¿no? Ese sería lo ideal. No es así, porque todos somos diferentes, las familias tienen dinámicas diferentes, pero bueno, lo ideal es que el paciente, que es el protagonista, deje dicho de una vez todo cómo quiere las cosas, cómo están las situaciones, ¿no? Muy bien. Porque si no, sí va a ser mucho conflicto y sí se aparece, Catalina. Entonces vamos a hacernos responsables y dejar todo por escrito si se puede, pero también si hay conflicto, pues no lo vas a poder evitar. El Claro. tanatólogo sí, 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 definitivamente sí participa en esos roles, ayuda, vaya, pero pues igual quien decide cómo vivir el proceso de duelo, pues es la persona misma. A nosotros nos ha tocado que de repente las familias dicen, ya no queremos tu servicio, muchas gracias, ¿no? Y bueno, adiós, y ya dejaste todo el conflicto ahí, no te dieron Sí, oportunidad, y es válido, es válido. claro, y es parte como del respeto a cómo viven ellos su duelo, me imagino. Exactamente. Fíjate, me quedo con esto de hay que hablar de la muerte. Qué curioso, pero aunque suene como raro, porque luego también en estos rollos espirituales hay un como mucho bypass espiritual de todo alegría, todo bonito, y no hables de cosas que te bajen la vibración y no sé qué. Sí, Pero hablar de la muerte es parte de ser adulto, responsable y maduro, ¿no? claro. Y ser conscientes, somos finitos. Va a llegar ese momento, ¿no? El riesgo de morir es nacer, ya estamos aquí. Entonces Así todos es. corremos el riesgo y estamos en ese riesgo, ¿no? ¿Cuándo, cómo? Es lo que no sabemos, pero vamos a morir y pareciera que vivimos que queremos ser eternos y nunca nos va a Sí. pasar, ¿no? Y entonces empezamos a darle valor a las cosas en lugar de las personas. Y eso, cuando ya pierdes a un ser muy querido, pesa mucho.
y cae en los sentimientos de culpa, de remordimientos, porque no pasé más tiempo, porque no le hablé, porque no fui, porque no hice, ¿no? Entonces, Claro, ¿qué necesidad? así es. Bueno, Gaby, hemos estado hablando mucho de la cuestión de la pérdida, muy enfocados a la muerte, que se me hace también muy interesante porque realmente yo creo que ha de ser la pérdida mayor o más fuerte para uno que incluso cualquier otra cosa, que aunque las Así cuestiones es. amorosas y demás se pueden sentir muy fuertes, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo o hay una diferencia, que me imagino que sí, entre tratar la pérdida en una persona adulta y en una persona, un infante, por ejemplo, un niño? O sea, Mm, ¿hay ustedes como tanatólogos tienen algún tipo como de especialidad para la cuestión infantil o sí. cualquier tanatólogo puede tratar a un niño? No, Ok. no, no, no. Los niños son muy diferentes a los adultos, ¿no? Ujú. Desde que los adultos ya traemos muchas creencias, muchos mitos, muchas ay, cositas que no nos permiten a veces. Es Los correcto. niños no. Fíjate que el proceso de duelo del niño es muy, ay, curioso, a mí se me hace muy sano y bastante bueno. Le llaman así como que el proceso del charco, así nos los platicó nuestro maestro, ¿no? Del charco. ¿Por qué? Sí, del charco, ¿no? Haz de cuenta que esta es una lagunita, el niño en el duelo. Entonces se mete a la laguna y nada, y entonces siente que se ahoga y entonces no puede moverse y sufre y llora y te pide ayuda, pero lo sacas y él juega y él es feliz, ¿no? Entonces pareciera que se le olvida que estaba sufriendo y luego regresa otra vez al agua. Y el adulto no. O sea, el adulto vive diferentes manifestaciones. No sé si has escuchado hablar sobre los estadios o momentos del duelo, que le llamaban etapas del duelo. ¿No nos puedes ¿No? Ah, platicar? ok. Mira, el trabajo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross habla de las etapas del duelo, pero trabajando con pacientes terminales, donde decía que empiezas primero en un shock cuando recibes la noticia, ¿no? Ujú. Luego la negación, no te agrada la situación y niegas que te esté pasando. Luego viene el enojo, te enojas porque a ti, ¿no? Porque de esa manera. Luego viene la negociación y la negociación nos habla en donde tú con ese ser superior negocias el que te ayude a transitar por esa situación. Y después viene la tristeza o depresión si no se trabaja bien. Y por último, la aceptación, Muy bien. ¿no? Ese es en el caso del trabajo de ella. Hay otra, es la teoría integradora, donde dices, bueno, esos son para los que se van, aceptan que ya se van a morir, ¿no? Pero para Ujú. quienes nos quedamos, ¿qué hacemos? Entonces Claro. pasamos por todas estos estadios y dices, pues sí, ya me entré en shock, ya me enojé, ya negocié, ya todo, todo, pero ahora me reivindico. O Mm. sea, ahora sí acepto el nuevo rol que tengo sin esa persona para después, ahora sí, renovarme. Y me renuevo de tal forma diciendo, ok, o le echo ganas o me hundo. Y entonces otra vez me enrolo a la nueva realidad, podríamos decir, no, no, tan de moda del COVID, a la nueva situación y me reinvento. Y ahora sí recoloco a mi fallecido o a mi pérdida en la situación que le corresponde como una experiencia de vida, como algo que existió y va a seguir existiendo dentro de mí, ¿no? Una autora que no recuerdo su nombre me dijo, comentó, ¿no? Que nos volvemos cementerios andando conforme vamos creciendo, porque cada vez traemos más muertos dentro, ¿no? Ay, qué cosa tan fuerte. Pero qué hermoso, de dejar de vivir afuera, ahora viven adentro de ti, ¿no? Y es cuando ya lo resignificas y lo recolocas y ahora sí dices, ok, ya no estás conmigo físicamente, pero estás conmigo de otra manera, ¿no? Entonces ahí te renuevas como ser humano. Estas etapas o estadios o momentos, yo sí quiero aclarar que no, ahora estoy en la negación, ahora estoy en la ya está, no. Es un subir y bajar. Y a lo mejor llego a esa tristeza profunda, pero luego me regreso al enojo porque me acuerdo de que te fuiste, ¿no? Entonces Ujú. es un proceso sube y baja, como la línea de la vida. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y así es la vida, ¿no? Arriba, Sí. abajo. No es lineal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con eso les digo que el proceso de duelo es muy diferente en todos nosotros, más diferente en los niños, también se vive de diferente manera en el adolescente. Las manifestaciones también, aunque se parecen, suelen tener sus diferencias. Manifestaciones me refiero a las conductas, a los sentimientos y a todo lo que se presenta en el proceso de duelo. Entonces, todo eso, híjole, lo manejamos muy diferente cada ser humano, pero es lo que vivimos al fin de cuentas. Claro, y entonces, para tratar de la pérdida en un niño, es Es un tanatólogo infantil. especial. Oh, muy bien, muy bien. ¿Y hay maneras, dentro de tu conocimiento, Gaby, de poder
como, es que creo que seríamos humanos un poquito más conscientes si desde niños empezamos a trabajar esa conciencia, ¿no? Claro. Entonces, a mí me interesa mucho el tema ese porque tengo sobrinos, no tengo hijos, pero me gustaría tener. Entonces, algún día, pues, tener seres conscientes, ¿no? ¿Cómo haces para integrar la conciencia de la pérdida a un niño, por ejemplo? ¿O cómo podría hacerse? ¿O cómo podrías irle Podemos transmitiendo? aprovechar muchos momentos, o sea, que se te muere la mascota, que de repente vas en la calle y ves hormiguitas muertas o un pajarito muerto, es la conciencia, pero yo creo que tendremos o podríamos empezar primero por validarnos. Ujú. El qué siento, ¿no? Solemos coartar al niño que se queja, al niño que se frustra, al niño que hace berrinche, así como que no, pareciera que está mal lo que estás haciendo. Y no es así. Es reconocer que estás sintiendo, siéntelo sí, pero ¿qué vamos a hacer con eso que estás sintiendo, no? La educación emocional, la gestión de emociones. Y ahí yo creo que todo lo que venga en la vida va a ser un poco más sencillo manejar. Entonces, para hacer la conciencia de muerte es aprovechar todos esos momentos. O de repente muere el familiar querido lejano y no le digo al niño, Sí, eso el es que buenísimo. sabe, o sea, lo minimizamos y lo invalidamos, el que Claro. sabe. Me ha tocado pacientes, Catalina, que recuerdan que a los 4 o 5 años veían a la mamá tirada por una depresión y ellos lo recuerdan. O que de repente les dijeron, vámonos a casa de tu tía y regresaron y la mamá o el papá ya no estaba y viven con culpas porque creen que el haberse ido ellos hizo que sus papás o su mamá desaparecieran y nunca les Mm. dicen, ¿no? Entonces, no vamos a invalidarlos. Yo creo que son mucho más inteligentes a veces los niños que nosotros los adultos para poder sobrellevar una situación de este tipo. Y pues Entonces, no manejar mentiras, ¿no? Porque también eso nunca, se da mucho. Yo lo escucho tanto, nunca. digo, en muchas situaciones, no solamente cuestiones de pérdida, pero de que no le digas al niño. No, para que evitarle como el dolor, ¿no? Pero creo que la honestidad o con los niños es importante, ¿no? Y sobre todo en estos procesos. Sobre todo porque te ayuda a ser responsable y honesto, responsable de las situaciones que has tomado la libertad de decidir. No, hazte Ujú. responsable. Oye, no quiero ir a la fiesta. Bueno, hazte responsable de decirle a tu amiguito que en ese momento no te sientas bien o no querías ir, punto, ¿no? Pero recuerda que si al rato tú haces una fiesta, ellos también te pueden decir eso. Ya es donde tú dices, ay, no, mi fiesta Claro, sola, mejor voy, ¿no? O sea, sí. sí, yo creo que es esa conciencia de responsabilidad de la libertad que tenemos al tomar decisiones desde chiquitos. Sí, y bueno, y ya entrando como más como, digamos que en general, ¿qué podemos hacer para apoyar a alguien que esté pasando por un proceso de pérdida? Por un proceso de pérdida de cualquier tipo. Ya hablamos de no invalidar sus emociones, que primero que nada validar. ¿Qué Validar. otras cosas podríamos hacer? O sea, cosas también como cotidianas, ¿sabes? Porque luego pensamos que queremos hacerlos hablar, por ejemplo. O te quiero llevar a una fiesta para que vengas y te diviertas y no sé qué. O sea, porque te va a servir distraerte. Por ejemplo, a mí me pasó mucho con este proceso que estoy pasando. Todas mis amigas me decían, lo que tú necesitas es emborracharte. Necesitas venir a... Yo no quería ver a nadie. O sea, Claro, no quería hablar con nadie, ver a nadie. Quería estar sola conmigo. Entonces, ¿cómo claro. podemos o qué consejos le darías a las personas en general para apoyar el proceso de duelo de cualquier tipo de alguien más? Estar presentes. Solo estar, no tienes que hablar. Y estar presente puede ser a través de hoy te llevo yo la comida y no me quedo si no quieres, ¿no? Hoy saco yo a pasearte a tu perrito para que tú no salgas, te quedes acostada, ¿no? Y todo el rollo. Hoy te hablo por teléfono, te mando un mensajito solo para decirte que aquí estoy y que estoy al pendiente de ti, que el día que quieras hablar, ¿no? O voy y te ayudo a hacer el aseo, te mando a la persona que me ayuda a mí para que te haga el aseo de tu casa. O yo paso por tus niños para llevarlos a la escuela y de ahí te saludo solo para ver cómo estás, ¿no? Pero el estar a veces es solo llegar, tirarte en el piso con esa persona y ver el techo. Es todo, ¿no? Y en caso de que quiera hablar, una escucha activa, una escucha plena, una atención plena a esa persona. Porque cuando estamos así, me imagino que a ti te pasó es, ¿no quieres consejos? No, No, por favor, o sea, no quieren que no. te lo dije, o sea, es que no te, ¡oh! Y te dan ganas de ahorcar a esa persona. Créeme que sí. Sí, ¿Por qué estás llorando, Pérez? ay, ya. Ya pasó.
Es que si Dios no te lo quita, tú nunca lo dejas. O sea, ¡ay! Exacto. Sí, esas frases célebres que creemos que ayudan y enojan realmente. O sea, enojan. Sí, La persona no te responde por respeto porque ni ganas tiene ya de responderte, ¿no? Así que ya, di lo que quieras. Sí, es exacto. estar. Y si ya tenemos una formación un poquito más, porque ahorita, pues bueno, gracias a Dios se está conociendo más la tanatología, es escucha activa. ¿Quieres hablar? Sí, ábrete. O sea, ni te voy a juzgar, ni te voy a decir algo que no, nada más te escucho. ¿No? Y ya si quieres agregar un poquito más, pues parafrasea. Entonces me estás diciendo que te sientes frustrada porque crees, pero solo te estoy repitiendo lo que tú estás diciendo, ¿no? Y ya si quieres ir a un nivel más elevado, pues ya dices, no solo te estoy escuchando y te estoy parafraseando, también estoy sintiendo. Es que ahorita que estás hablando, Catalina, percibo como que estás angustiada, como que te preocupa algo. Ya me voy a otro nivel, ¿no? De validación. Eso, pero si no solo estar. No Wow, sabes cuánto agradecen las personas un platito de sopita para ti, para sus hijos, un que le ayudes a lavar ahí la cocina y todo ese rollo, ¿no? Eso se agradece toda la vida. wow. Y dime, Gaby, por ejemplo, a lo mejor ya me estoy yendo muy hacia cuestiones de pérdida, muy como raras, pero, por ejemplo, esta cuestión de la aceptación de los cambios de ciclos, de la edad, Uy, sí, puede tratarlo la tecnología, o sea, porque, por claro. ejemplo, te lo digo porque yo ya tengo mis 43 años y estoy como en ese proceso de que o tengo bebés o de plano no va a poder, ¿verdad? Ok, Entonces, como también algo que yo estoy trabajando de decir que pase lo que tenga que pasar y todo, pero sí ha sido un proceso difícil. Y claro. tengo amigas que conforme pasa más el tiempo, pues mis amigas también, como yo, crecen un poquito, digo, nos conservamos igual de hermosas, pero crecen, ahí sí, y veo algunas que les es difícil aceptar esos cambios que vienen con la edad. Claro. Mira, Eso te puede apoyar la tanatología. claro, te puede apoyar un tanatólogo, ¿no? Yo creo que a todos nos cae pesado la adolescencia, que no la sentimos no la sentimos como cambio de, ¿no? Sino ya como etapa. El matrimonio, aunque tú elijas, es un cambio brutal, ¿no? Tú dices, ¿en qué momento se me apareció y me agarró en mis 5 minutos y le dije que sí, ¿no? Así que, ok. Y luego más porque es para toda la vida, ¿no? La creencia es. Wow, Cuando llegan los hijos, también es una pérdida terrible, sobre todo para quien se va a quedar en casa a cuidarlos, ¿no? Porque luego viene la culpa si lo metes a guardería, ¿no? sí, Cuando te dicen, pues ya no, o sea, jubílate. Ay, caray, ese cambio es horrible. Lo que tú estás diciendo, cuando el reloj me dice que yo soy mujer y que puedo tener hijos y resulta que no, esa es una pérdida silente, un duelo silente. Es wow, algo que no lo puedo decir a medio mundo, que también me hace creer que tiene un cuerpo insano y se viven otro tipo de manifestaciones y aparte el reloj biológico, entonces no es una sola pérdida, son muchas pérdidas en una situación, ¿no? Entonces, wow. eso te ayuda a trabajarlo el tanatólogo para que poco a poquito tú vayas desmenuzando. Y si aparte de eso tienes ese trabajo que tú haces, pues mucho mejor, ¿no? Wow, qué maravilla. De verdad que me encanta poder saber que hay posibilidades y creo que el problema es, o lo veo yo así, que no sabemos qué es una pérdida y que la palabra pérdida abarca, por ejemplo, eso que decías ahorita, de que no solamente, bueno, el hecho del reloj biológico que va haciéndote aquí así rapidito, ¿no? Sino que Sí, aparte son muchas otras cosas que van ahí y que todas son pequeñas pérdidas. sí. ¿Hay pequeñas, grandes, medianas pérdidas o hay, o Son sea, no sé cómo pérdidas. pérdidas? Pérdidas. Sí, tú pudiste haberte cambiado de casa a una casa mejor y todos a tu alrededor felices y tú, pero es que yo extraño a mi huevo, o sea, mi casita era lo máximo, aunque sea un caserón de a qué vuelo, tú dices, estoy sufriendo una pérdida y no la reconozco porque no me puedo quejar de mejorar. ¿No? Entonces no le Wow. puedo decir al mundo que yo extraño mi casita de 2 cuartos, así 4 paredes, ¿no? Entonces, porque se escucharía mal. Uy, es que eso que acabas de decir es tan poderoso. Nos reservamos tantas cosas Sí, por no vernos mal o nos reservamos tanto dolor por no poder sí. expresarlo porque sentimos que la gente va a decir, estás loca. Claro, cuando te vas a otro país porque te ofrecen un súper trabajo y dices, qué padre, vas a mejorar. Y tú dices, pues sí, pero dejo a mi familia, mi país, mis costumbres, bla, 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 bla. No Es, te puedes quejar, vas es, a mejorar, ¿no? Sí, todo wow. eso es una pérdida.
Wow, bueno, pues ya como para ir cerrando también te preguntaría, sabes que este podcast es como muy de crecimiento personal y todo esto, pero también tratamos mucho el lado espiritual. ¿Hay herramientas espirituales específicas que utilice la tanatología como para apoyar estos procesos o que sugiera o de algún modo hay algo espiritual específico de lo que se agarren? Como tanatólogos, así como tal, claro que vemos la parte espiritual, ¿no? Todo aquello que le ayuda a dar estructura al ser humano para poder cerrar y recolocar a tu ser querido. Pero herramientas, hay protocolos que manejan, no todos, se maneja más en el área de cuidados paliativos. Está un protocolo que yo aprendí, que se llama Kibo, no sé si ya está en el mercado, que fue creado por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que se enfoca mucho a la satisfacción de tu vida. ¿Qué tan satisfecho te sientes con la vida que has llevado, no? O sea, ¿te sientes pleno con lo que has hecho hasta el momento? ¿Crees que, otra pregunta que me encantó es, ¿qué legado estás dejando a tus seres queridos, no? ¿Qué de ti van a copiar ellos para seguir viviendo? Y wow, eso te hace como que rescatar todo eso que tú eres como persona. Así es como yo conozco el abordaje espiritual en la tanatología. Sí, Wow. no nos metemos con religión. Muy Eso bien, sí, no, no. bueno, también es bueno saberlo porque luego, por ejemplo, uno escucha palabras como esta, tanatología, y piensa que a lo mejor ya están ahí mezclando conceptos o cosas o que No, te van a orientar hacia cierta cosa y pues no, qué bueno no. saber que es como laico, digámoslo así, ¿no? Sí, así es, ¿no? Ya es cada quien. Y como tanatólogo tampoco tienes religión, ¿no? Ah, Porque te vas a encontrar personas que van a practicar algún rito que no es de tu religión, tú lo haces. O sea, la ujú. idea es ayudar a esa personita que es el protagonista a sentirse tranquilo, en paz y aceptar la situación que está pasando lo mejor posible. Wow, muy bien. Y fíjate que me llama mucho la atención que de lo que toque, de lo que has mencionado, creo que una de las cosas principales es para lograr la aceptación convertirnos en seres que estemos satisfechos con nuestras vidas, ¿no? Es lo más Entonces, importante. trabajar constantemente con uno y por los sueños y por en las cosas que quieras hacer, y entre más satisfecho te encuentres, más fácil sería aceptar tu propia pérdida, o sea, si tú quieres, si te enfermaste y va a suceder algo, o la pérdida de otro, ¿no? Vivirlos a plenitud, ¿cierto? Exacto, ¿no? Es la conciencia del aquí y del ahora. Uy, está maravilloso, maravilloso. Sí. Y bueno, pues entonces, para ir cerrando, Gaby, porque ya te quité una hora de tu tiempo, este, ¿alguna sugerencia que tengas en la búsqueda de tanatólogo? O sea, si yo, no sé, si hay diferentes tipos de tanatologías, hay diferentes, por ejemplo, ya hablamos de tanatología infantil y de adultos, pero, no sé, quiero buscar un tanatólogo para mi abuela, que ya es mayor, y que, pues, para que acepte su proceso. O para, bueno, a los niños ya dijimos, o sea, no sé, para algo específico hay cada quien. Mira, como tal, así que tú digas, es que tanatología geriátrica, pues, no como tal. A lo mejor hay personas que tienen experiencia en esa área, igual la tanatología infantil, ¿no? Pero un tanatólogo formado bien sabe de pérdida y la pérdida casi es el mismo proceso en todas las etapas. Oh, muy bien. Entonces, un tanatólogo profesional lo va a saber trabajar y si no, también va a ser capaz de decir, no puedo, pero te puedo recomendar a alguien que sí, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante, también conocer nuestros límites y créeme que va a encontrar a la persona correcta. Porque aparte también puedes tú tener la experiencia y no hacer clic, ¿no? Con Ah, quien edito. claro, Ay, no, yo con este no trabajo ni aunque me pague la mí por estar ahí, ¿no? claro. Sí, Sí, todo sí. eso influye, Catalina, en un trabajo de Wow. acompañamiento. Pues muchísimas gracias, Gaby. Dinos dónde te encontramos, cómo te contactamos. Creo que también tienes podcast o TikTok o cosas así, Te digo consejos. una cosa, de redes no sé nada, Catalina. Ah, muy bien, Mira, bueno. pero sin embargo pertenezco a dos fundaciones, soy docente y aparte estoy dentro de su red, es la fundación de SAC Fundación, que es dedicada al suicidio, a la prevención, a la posvención, EKR México, que es la fundación de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Metiéndose a esas páginas, ahí luego ando yo. Y pues bueno, digo, aparte consulta privada aquí en Monterrey, ¿no? En la clínica Monterrey. Y pues bueno, ahí también me pueden contactar fácilmente.
¿Y te pueden contactar para consultas a distancia? Porque recuerda que Sí, lo van a de ver en hecho, todos lados. sí, claro, en línea o presencial. Ahí es mi número, que es el 81-102-30-332, yo atiendo. Entonces, también ahí me pueden contactar. Perfecto. Pues muchísimas gracias de verdad, Gaby. Gracias Fue a muy, ti. muy iluminador esta conversación. De verdad que yo no sabía que abarcaba tanto la tanatología, este concepto de la pérdida, este concepto de el acompañamiento. Se me hace tan lindo y tan humano. De verdad, Ay, muchísimas gracias sí. por acompañarnos. No, al contrario, Catalina, gracias a ti, sobre todo muchas felicidades por abrir estos espacios. Es bien importante educarnos, educarnos en todos los sentidos y agradecer también porque eso existe. Así es. Muchísimas Bueno, gracias. un abrazo.